Y el mensaje de hoy, hermanos, se titula Humillado pero ensalzado. Amén. Y dice ahí en el capítulo 37, versículo 1, y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob, o podemos decir ahí, esta es la historia de la familia de Jacob, ¿sí? José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y noticiaba a José, a su padre, la mala fama de ellos, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pueden sentarse. Y podemos ahora pensar, hermanos, de la humillación. Es un sentimiento duro, ¿sí? Difícil. ¿Quién no se ha sentido humillado? Y a veces queremos, ¿verdad? Como que nos salen algunas cosas ahí que no sentíamos antes. Nos pasan pensamientos a veces de venganza, de querernos defender y qué injusto, y pensamos, yo creo que todos en algún momento, hermanos, nos hemos sentido humillados, pero sabemos que la palabra de Dios dice que el que se humilla va a ser engrandecido. También dice que Dios le da gracia a los humildes. Entonces, hermanos, el ejemplo, ¿verdad?, más grande es el de nuestro Señor Jesucristo, que dice la palabra de Dios. Pablo dijo, Él se humilló hasta la muerte, ¿verdad? Él fue el hombre más humilde. San Mateo 11 dice, aprended de mí, que soy un engreído, ¿no? Soy el Hijo de Dios, a mí me respetan. No, soy manso y humilde de corazón. Esa es la persona de Cristo. Bueno, hermanos, yo quiero entonces que aquí en este capítulo estudiemos 7 etapas, podemos decir, en cuanto a la humillación, ¿sí? En cuanto a la humillación. Y aunque el tema es humillado pero ensalzado, bueno, porque es el comienzo de la historia, ya torna hacia José. Y esto, hermanos, para que nosotros tengamos esperanza, hermanos, ¿verdad? Que, bueno, si sufrimos, dice, como haciendo el bien, ¿verdad? Que tengamos esperanza, porque Dios va a responder, hermanos. Dios va a actuar por sus hijos. Entonces, primero, hermanos, vamos a ver por qué viene vamos a decir, proceso, ¿verdad?, de humillación. Bueno, todas las cosas, hermanos, están controladas por Dios. Y regularmente las personas por las que vamos a sufrir esa humillación es, hermanos, hay una preferencia, ¿verdad?, para los hijos de Dios. A veces los hijos de Dios, hermanos, tenemos las bendiciones, ¿verdad? Hay salud, hay bienestar, aún en la escasez, estamos siempre, esa esperanza en Cristo siempre nos da fuerza, ¿verdad? Nada nos pues derrumba muy fácilmente, ¿sí? Muchos quisieran ver a los hijos de Dios derrotados, ¿a poco no? Muchos quisieran
vernos ya en calamidad. Pero no, hermanos, Dios tiene una preferencia por nosotros. Y es lo que experimentó José. Ahí en el versículo 1 al 4 es la preferencia que tiene Dios por José. ¿No se siente usted halagado que Dios tenga preferencia por usted? Que diga, bueno, de entre toda la gente, Dios, ¿verdad? Me prefirió a mí. Ahora, esto no nos debe de jactar a nosotros, nosotros no debemos tener ese corazón humillante hacia los demás, sino sabemos que el Señor nos escogió, nos prefirió. ¿Por qué? Porque somos más inteligentes. ¿Por qué? Por gracia. Por gracia, por la gracia, sí, por su misericordia. Entonces dice que Jacob, recuerden, que habitó en esta tierra donde su padre Isaac peregrinó, estaba peregrinando en Canaán, ¿sí? Y esta es la historia de Jacob. Dice que José, uno de sus hijos más pequeños, ¿de quién era hijo José? ¿Recuerdan? De Jacob, ¿sí? ¿Y su mamá? Raquel. Bueno, entonces José dice que era un jovencito, ¿sí? A veces la preferencia, ¿verdad?, familiar recae sobre el joven, sobre el más pequeño. Pero dice la palabra de Dios que tenía 17 años y bueno, apacentaba las ovejas. Fíjense que esos apacentando, hermanos, las ovejas, como Jacob también, y ya ve que tenía muchas ovejas, ¿se acuerdan? Y este joven, hermanos, pues vivía con sus hermanos. Dice aquí los hijos de Bilha y Silpa. ¿Se acuerdan quiénes eran esos hijos de Bilha y Silpa? ¿Sí recuerdan? ¿Quiénes eran? Bueno, recuerden que Bilha y Silpa tuvieron 4 hijos, o sea, 2 y 2. Y los otros 6 fueron ¿de quién? Elía, dice ella, mías. Y también y 2, ¿verdad? De Raquel. Bueno, y ahí están los 12 hijos de Israel. Bueno, pero vean, hermanos, el carácter de José. Él apacentando las ovejas de su padre, encargándose en el trabajo, ¿verdad? Acomedido. ¿Sí saben qué es comedido? Presto o voluntario para trabajar. No le tienen que estar empujando ahí, sino él hacía esta obra, hermanos. Y vean, hermanos, que él dice, le daba la noticia o le pasaba las nuevas a su papá Jacob de lo bien que se portaban sus hermanos. Mal, ¿verdad? O sea que aquí la Biblia dice que eran un desastre estos patriarcas, hermanos. Específicamente los hijos de Bilha y Silpa, ¿sí? Entonces no se portaba bien. Entonces desde ahí, hermanos, ¿verdad?, viene la humillación. ¿Por qué? Porque dice el versículo 3 que Jacob, o ya aquí cuando noten, hermanos, que la Biblia siempre usa términos intercambiables, ¿sí? Y eso es importante notarlo. Dice que habitó Jacob, esta es la historia de Jacob. Y luego en el versículo 3 lo llama ¿cómo? Israel. Pero ya sabemos que es la misma persona, ¿sí? No es de que, oye, pues uno es Jacob y el otro Israel, ¿verdad? Pero ya la Biblia lo nombra a Israel, lo empieza a nombrar así ya como una nación, ¿sí? Ya después vamos a oír de Israel como una nación, ya no como el hijo de Isaac, sino como una nación. Y esta es otra ocasión.
donde nos muestra eso. Y dice que Israel amaba a José. ¿Tendría razones para amarlo? Pues claro, está trabajando. Es un muchacho de 17 años, comedido, ¿verdad? Y sus hijos, a lo mejor holgazanes, a lo mejor ahí perdiendo el tiempo, ¿sí? Bueno, la Biblia dice que tenían le dijo José, no, tus hijos, mala fama. Entonces, ¿cómo no le van a agarrar coraje? Oye, nos está acusando. Y mira, sí, pues como es el más pequeño. Y recuerden, ¿de quién era hijo José? De Raquel. Y recuerden que Jacob amaba a quién? Amó a Raquel, ¿verdad? En su vida. Entonces tenían razones suficientes, hermanos. Y aparte, pues porque Dios se lo había dado en su vejez, según aquí el versículo 3. Y dice la Biblia que le hizo la famosa ropa de diversos colores, que en realidad dicen que ahí era una túnica de manga larga, es lo que más o menos significa, que vestía a José con nobleza, como lo hacía ver bien, ¿sí? Entonces, hermanos, el versículo 4 dice que viendo sus hermanos de José que todo esto era a favor de José. Y noten, su padre le amaba más que todos sus hermanos. Vean, lo aborrecían. ¿Sí? Entonces vean, hasta en los hijos de Israel existió este odio. ¿Se acuerdan cuando Caín aborreció a su hermano? ¿Qué pasó? Se le metió el diablo, hermano. Es un sentimiento terrible el odio contra un hermano. Y hay veces que acontece, ¿no? A tu propio hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. ¿Sí? Porque Dios, hermanos, empieza a dar gracia a los humildes. Porque Dios, hermanos, empieza a dar bendición a aquella persona que trabaja para el Señor, como José, ¿sí? Nosotros debemos ser cristianos que trabajemos para el Señor, que le amemos, y Él nos va a amar. Dice que Él amaba a José, ¿sí? Ahora, hermanos, aquí bueno, muchos están de acuerdo que la historia de José es una historia que parece paralela, ¿sí? ¿Con quién? Con la historia de nuestro Señor Jesucristo. Es increíble, hermanos. Parece que estamos leyendo la vida de Cristo aquí con José. Bueno, lo dejamos a consideración, ¿verdad? Pero vamos a ver esos puntos. Vean, dice que amaba Israel a José. O sea, el padre amando a su hijo. ¿No fue así lo que dijo Dios? Este es mi hijo amado, en el cual yo tomo contentamiento. Y luego sus hermanos lo aborrecían. ¿No fueron sus hermanos, hablando del pueblo judío, quien aborrecieron a nuestro Señor Jesucristo? Lo aborrecieron. ¿No el Señor, hermanos, dio la mala fama, ¿verdad?, la hipocresía de los fariseos? ¿Y qué se ganó el Señor? Los aplausos. Se ganó que cuando predicaba todos decían, no, estos fariseos lo aborrecieron al Señor. Él fue el primero que sufrió, hermanos, la humillación. Y lo hizo por amor. Así que nosotros también debemos, ¿cierto, hermanos?, tener esta humillación, ¿sí? Número 2, ¿por qué, hermanos, acontece esta humillación? Otra etapa, del versículo 5 al 11, porque Dios nos da grandeza. No solamente nos prefiere, no solamente nos ha escogido, nos ama, nos da grandeza, hermanos. Y bueno, aquí vemos los sueños que tuvo José. Dice el primer sueño
¿verdad? Dios le manda un sueño y le dice a José, José lo cuenta a sus hermanos, pero noten, sus hermanos no le dicen que lo aborrecen. Eso es un odio interno que tienen ya. Qué feo es eso, ¿no, hermano? Cuando usted no vaya a sentir nunca eso contra su prójimo. El Señor Jesús nos enseñó, ama a tu prójimo, ¿no? ¿Cómo lo vas a amar? Como a ti mismo. ¿Sí practicamos esto? ¿Sí? El Espíritu Santo dice que el fruto del Espíritu es amor. Entonces no hay otra manera de sentir ese amor por nuestro prójimo que no sea a través del Espíritu Santo. Y luego no solamente dijo el Señor eso, ama a tus enemigos. Y vean aquí, los hermanos de José están aborreciéndolo, pero no le dicen, oye, nos caes mal, ¿verdad? Sino ellos ya estaban entretejiendo, ¿verdad?, un odio en contra de su hermano. ¿Qué les había hecho José? ¿Qué les hizo? Bueno, los acusó con su padre, pero estaba diciendo la verdad, y su padre tenía este amor, hermanos. Qué hermoso es que Dios haya tenido ese amor para con nosotros, ¿cierto? Pero vean, hermanos, soñó José y se lo cuenta a sus hermanos. Él va confiado, ¿sí? Tiene esa confianza con sus hermanos. Oigan, fíjense, tuve este sueño. Y luego ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Ahí el versículo 5. O sea que la Biblia nos narra que sus hermanos odiaban a José. Y recuerden la advertencia que Dios le hizo a Caín. ¿Por qué estás con ese rostro, Caín? ¿Sí? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes ese rostro tan enojado? Sírveme y vas a ver cómo vas a sonreír. ¿Sí? Hay hermanos que no se ríen, tienen ese rostro así. Paz de Dios, hermano. Así. Sí, amén. Qué triste, hermanos. A veces digo, ¿será que hay ese aborrecimiento dentro de... Lejos sea, hermanos, lejos sea. Dios nos libre. ¿Sí? Entonces, pero el cristiano, lo que estamos aprendiendo es, tengamos la confianza en Dios. Esta historia es para que deja que Dios se encargue. Y él les dijo, oíd este sueño. Fíjense, ahora hasta se enojaban porque José soñaba. Y yo, ¿por qué no sueño nada? ¿Yo qué? No solamente Jacob amaba a José, sino también Dios estaba de su lado, hermanos. Y tuvo este sueño y les dijo, miren, ahora escuchen el sueño, hermanos. He aquí atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Oye, no le dieron una bofetada nada más porque... ¿Sí? Y sus hermanos le respondieron, ¿qué? ¿Verdad? Vamos a tratar de imaginar cómo le respondieron. ¿Qué? ¿Has de reinar sobre nosotros? O a lo mejor en tono de burla. ¿O te has de enseñorear? ¿Qué? ¿Te crees mejor que nosotros? Y le aborrecieron, vean, noten otra vez, aún más. O sea que su odio iba creciendo a causa de sus sueños y de sus palabras. ¿Qué fue lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo cuando empezó a predicar la palabra de Dios? No, hombre, pues muchas veces lo quisieron apedrear, muchas veces una vez lo tomaron y lo querían arrojar en un precipicio. Pero la Biblia dice, aún no era su hora.
Entonces el Señor sufrió esta humillación. ¿Ustedes no creen que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hubiera deseado esa aceptación de su pueblo? Por eso San Juan dice, a lo suyo vino, pero ellos no lo recibieron. ¿Verdad? Jerusalén, Jerusalén, me exclamaba. Yo te quise juntar como la gallina junta a sus pollos. Oh, si supieras el salmo que leímos, ¿verdad? Si tan solo mi pueblo hubiera confiado en mí, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay un odio, no solamente para José, no solamente para los hijos de Dios, sino para Dios mismo, de las gentes. ¿Será que hoy la gente, hermanos, también odia a Dios? Claro que lo odian. Por eso dicen, no, Dios no existe. Yo no creo en Dios. No, sí crees en Dios. Lo que tú quisieras es que Dios no existiera, para no tener que darle cuentas a nadie de tus actos. Así que, hermanos, este es un ánimo que debemos de tener, porque el Señor le dio grandeza a José. Bueno, y no solamente fue un sueño, fueron dos, como decimos, para echarle más leña al fuego. ¿Sí? Y soñó aún otro sueño y se lo contó ahora a sus hermanos. Oigan, y fíjense, la Biblia nos sigue revelando, ¿verdad?, que este odio no lo declararon. No le decían, no, ya. José todavía confiado en sus hermanos. Pues son sus hermanos, ¿no? Si no confía en sus hermanos, ¿en quién va a confiar? ¿Verdad? Y les cuenta este sueño. Y le dice, miren, he soñado otro sueño. Aquí el sol y la luna y 11 estrellas inclinaban a mí. Ay, si no, ya se brincó la barda. Y entonces se lo cuenta a su padre, ¿verdad? Y a sus hermanos. Sus hermanos ya vemos que estaban furiosos. Y su padre le responde y le dice, oye, ¿qué sueño es este, hijo? ¿Será que hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a tierra? ¿Sí? Este fue hermanos, su padre lo reprendió. Pero dice que sus hermanos, vean el versículo 11, hasta dónde llega el odio, le tenían envidia. La envidia, hermanos, es algo terrible. Nunca, hermanos, deje que la envidia se apodere de su ser. La palabra de Dios, dijo el apóstol Pablo, miren, somos un cuerpo, Cristo es la cabeza. Si un miembro del cuerpo se goza, gócense todos, denle gloria a Dios, denle gracias a Dios. Aquí lo hemos dicho una y otra vez, si mi hermano hoy anda en un carro mejor que el mío, ¿por qué debo sentir envidia? ¡Qué bueno, mi hermano! Me da un gusto verle con salud, aunque yo ande todo enfermo, me da gusto verle alegre. Siga con ese ánimo, ¿verdad? Me da gusto que sus hijos estén muy bien, que vayan prosperando. Me da gusto que su familia esté siendo bendecida, que usted, Dios la haya bendecido. ¿Por qué yo me voy a enojar? Porque mi hermano, Dios lo bendiga, Dios lo prospere. ¿Sí? Oiga, hermano, usted, Dios lo está prosperando, hermana. Vean aquí, a los hijos de Jacob sintieron envidia, pero Jacob, su padre de José, dice, paraba y meditaba en esto. ¿Qué estará Dios tratando de hacer ahora con mi familia? Meditaba en estas cosas. Pues imagínense, viene su hijo más pequeño y le dice, oye papá, soñé que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí.
Pues la interpretación es lógica, ¿verdad? Pues oye, ahora Raquel ya está muerta. ¿Se acuerdan? Dice, ¿qué será tu madre? Y lo que Dios, hermanos, va a hacer, ¿sí?, es precisamente eso. Va a engrandecer a José. Pero primero lo va a humillar. Está, hermanos, Dios dejando que sus hermanos tengan este odio, esta envidia. El Hijo de Dios debe de esperar, ¿sí?, en nuestro Señor. Amén, hermanos. Así que bueno, yo sé que es difícil, ¿sí? No va a ser sencillo, hermano, pero es que mire, ¿a poco no hemos recibido estas quejas? Hermano, mire, es que esta hermana no me saluda, no me habla y siempre me está... Ya, pues yo ¿qué le hago? ¿Qué le hago? Ya no sé, ¿verdad? Haga oración. ¿Qué le hago? Haga oración por ella. Eleve su súplica al cielo. Doble sus rodillas y clámele al Señor. Señor, ayúdame a sobrellevar a mi hermana. Si esté yo equivocado, a mi hermano, yo soy el que estoy mal. Dame gracia delante de los ojos. Y si es tu plan perfecto y tengo que atravesar, ayúdame, Señor. ¿Sí? Entonces le tenían envidia, hermanos. Esa envidia, hermanos, está en la palabra de Dios y no es una obra carnal, ¿sí? Es una obra de la carne. Es muy feo, hermanos, cuando alguien, ¿verdad?, tiene esta envidia. Bueno, esta es la número 2. La número 3, ahora en la humillación, hermanos, la confianza. Vemos a un José que está confiado de sus hermanos, ¿verdad? Él de buena fe. Sus hermanos dice que fueron finalmente a apacentar las ovejas de su padre, pero se fueron a Siquem. ¿Se acuerdan? Ahí la ciudad donde Dina fue violada y los hijos Simeón y Leví hicieron un desastre, mataron ahí a todo el mundo. Y entonces Israel le dice a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve, te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Por eso digo, hermanos, decimos que esta historia es tan parecida a la del Señor Jesús, porque nuestro Señor vino, ¿verdad? Dice, el Padre que me envió. Él así predicó: el Padre que me envió vino, hermanos, y él dijo: heme aquí. Entonces ahí va José a ver a sus hermanos, desde el versículo 12 hasta el 17. Y le dijo Jacob: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y fue un viaje, hermanos, desde Hebrón hasta Siquem. Y lo halló un hombre andando él perdido por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? ¿Verdad? No, nuestro Señor Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido, hermano. Dijo: el Hijo del Hombre vino, he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Me envió mi Padre a buscarlos, porque están perdidos, están en tierra ajena. Amén. Y dice que entonces dice: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde pastan. Y el hombre le dijo: ya no están aquí, están en Dotán. Los oí decir: vamos a Dotán, otro lugar. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló finalmente en Dotán. Así que, hermanos, viene José confiado, buscando a sus hermanos, a ver cómo están, preocupado por ellos. Su padre está preocupado. ¿Por qué, hermanos? Acuérdense que tenía guerra con los siquemitas. ¿Se acuerdan que él ellos habían matado a los siquemitas, y cualquier otro pueblo por ahí cercano
pudo haber tomado venganza. Y Jacob, preocupado por sus hijos, como Dios se preocupa por nosotros, envió a su hijo amado, ¿verdad? Envió a su hijo amado. Así por eso dice, Israel amaba a José. Entonces envió a su hijo amado. Eso es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito. ¿Sí? Y el Señor dijo, yo he venido a buscarlos y los encontré, los halló. Bendito sea Dios. Y él confiado, hermanos. Ahora el número 4, hermanos, en esta humillación, nosotros muchas veces, hermanos, es muy feo que estemos confiados, ¿verdad? De nuestro hermano, nuestra hermana, y ellos nada más nos dan la sonrisa por fuera, pero por dentro aborrecimiento. Bueno, allá ellos, y ¿verdad? Aquel que se atreva a hacer estas cosas, y solamente recordemos que Dios está viendo todo, ¿verdad? Y es un juez justo. Entonces nosotros hay que mantenernos, hermanos. Saludemos, amemos, ¿sí? Y el que traicione, que traicione. Pidámosle a Dios misericordia, ¿verdad? Que no haya ese rencor en nuestras vidas. Amén, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, seguimos adelante, hermanos, todavía tenemos unos minutos. Entonces, ahora vean lo que el versículo 18 al 22, en esta etapa de humillación, vemos ahora la conspiración. Ahí viene José, bien confiado. Qué feo es esta historia, hermano. Me da como que cosa más leerla, ¿verdad? Dice, y como lo vieron de lejos, ahí estaban sus hermanos de José, viene bien contento a saludar a sus hermanos. Y es como cuando están por aquí, ¿verdad? El grupito, y usted, ahí están mis hermanos, ya va. Y en lo que usted va, empieza ahí la habladuría. Y como ellos lo vieron de lejos, antes que se acercara, hicieron una conspiración. Oigan, ahorita es cuando vamos a matarlo. Qué terrible, ¿no, hermanos? ¿Verdad que el odio, cuando hablamos de la ira, lleva hasta el límite de matar? Por eso el mandamiento dijo, no matarás. Pero Jesús explicó y dijo, ese sentir esa obra de matar empieza antes con un odio. Por eso tú, si le dices, si ofendes a tu hermano, si le dices raca, si lo ofendes, ya eres culpable, porque de ahí empieza el matarlo. Primero lo vas a ofender, le vas a dar, vas a tener un sentimiento malo contra él. Amén. Entonces vean, proyectaron contra él para matarle. No fue lo que hicieron los príncipes de los sacerdotes. No se juntó Caifás y dijeron, vamos a ver cómo le hacemos para matarle, vamos a agarrarlo en una palabra, vamos a levantar testigos falsos. Buscaban su vida, y hasta el Señor les dijo, ustedes son, su padre es el diablo, porque él es un homicida, y ustedes me buscan matar. Y le dijeron, ¿estás loco tú? ¿Quién te quiere matar? Pero el Señor sabía sus intenciones, ¿verdad? Hasta se han de haber sorprendido, ¿cómo sabe que lo queremos matar? Bueno, es lo mismo que está pasando con los hermanos de José. Amén. Y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador, así. Ahí viene el soñadorcito. Con burla, ¿verdad? Bendito sea Dios. ¿Qué fue eso? Amén. Es el Señor para decir, despertaos. Sí, entonces vean, hermanos, qué mal sentimiento, ¿verdad? No participemos, hermanos, en estos complots, esas reuniones así, ¿verdad? Esos grupitos.
No, hermano, todos somos hermanos aquí. Esto está mal. Yo no quiero participar. Caminemos fuera de esa reunión, ¿verdad? No. Lejos sea, como David dijo, si Saúl está haciendo mal, pues allá, Dios con él. Lejos sea de mí yo tocar al ungido del Señor. Lejos sea de mí tocar a mi hermano. Lejos sea de mí tocar aquel que Cristo murió por él. ¿Sí? Y vean, ahora puedes venir, versículo 20, y matémoslo, y vamos a echarlo en una cisterna. Y vamos a mentir, diremos, alguna mala bestia lo devoró, y a ver dónde van a quedar sus sueños. Como que nuestros manojos se van a inclinar al de él, y que 11 estrellas, el que va a quedar postrado va a ser él. Ese odio, hermanos, terrible. No es un juego esto. Es una obra del diablo lo que tenían estos hijos de Israel. Tenían el diablo adentro ahí, la maldad completa. Maten a José. Por eso, hermanos, ¿verdad? Confiando en Dios, como dice Romanos, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué? Porque si tú amas a Dios, todas las cosas, Dios te está protegiendo. No importa si te está yendo mal, espera en Dios. Él tiene un propósito. Y esta es una de las historias, hermanos, que más nos ayuda cuando estemos en dificultad, así en el hoyo, en esa cisterna ahí. A veces que estamos en esa cisterna, Señor, clámele, como Jonás estaba adentro de la ballena ahí todo lleno de pescados y sal. ¿Cómo estaría Jonás ahí adentro, hermano? Ahí, ¿qué esperanza tenía? Bueno, ahí él se acordó que había un Dios que le podía orar. Oye, Señor, tú en el Salmo dice que si yo estuviera ahí hasta en lo profundo de la mar, ahí estás tú, así que tú me puedes oír, ¿verdad? Entonces a veces estamos en el problema, en la dificultad, todos contra mí. Ahí orémosle a Dios. Si Dios por nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos. Entonces sus hermanos ahí, la conspiración. Y Rubén, ya ven, ya empieza la mano de Dios. No, dice, librólo de sus manos. Dijo, no lo matemos. No, eso no está bien. No podemos derramar la sangre. Cuando nuestro Señor, hermanos, estaban conspirando. Recuerden que Nicodemo, ¿verdad? Se levantó y dijo, pero vamos a juzgar. Nuestra ley nos permite juzgar, matar a alguien antes de juzgarlo. Y hasta se le echaron encima, ¿verdad? ¿Qué tú también crees en él? El furor de estos hombres. Entonces aquí Rubén, hermanos, protegiendo a su hermano. No derraméis sangre. Mejor échenla a la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. Y luego dice, para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Amén. Bueno, y es que José sí va a volver a su padre. Jesucristo sí regresó a su padre. Ascendió a los cielos, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. A ver si nos da tiempo, hermanos, de terminar. Luego viene la ejecución del plan. Estos hombres, el versículo 23, ya llega José, ¿verdad? Recuerden que José venía caminando y es en lo que él venía caminando, ellos estaban planeando. Y luego dice en el versículo 23, sucedió, cuando llegó José a sus hermanos, ahí lo agarraron, ¿verdad? Le quitaron esa vestimenta que su padre le había dado. A nuestro Señor también le quitaron la vestimenta, hermanos, la ropa, le quitaron sus vestidos y lo tomaron y lo echaron en la cisterna. Era una cisterna honda y no tenía agua, dice. Entonces, pues
no podía salir, cayó. Ahí a lo mejor podemos decir que es el sepulcro donde fue puesto el Señor, o ese momento, hermanos, tan, ¿verdad?, premiante para nosotros. Ahí sus propios hermanos lo echaron en la cisterna, le quitaron su vestimenta. Ahí empieza, hermanos, ya a verse realmente la humillación. Y mientras ellos, vean, los sentáronse como si nada a comer pan. Vean el cinismo, hermanos, ¿verdad? Los ataques tan fuertes, ellos comiendo y riendo. ¿Dónde está aquel que va a ser más grande que nosotros? ¿Dónde está? Sí, como se acuerdan, como le decían a Jesús crucificado, ¿dónde está su Padre? A ver, que lo libre. Si es hijo de Dios, a ver, queremos ver. Y sí, ríen. Y aquí están estos hijos de Israel sentados comiendo pan. Y luego dice que venían unos ismaelitas que venían de Galaad en sus camellos. Y vean, traían aromas, bálsamo y mirra. E iban a llevarlo a Egipto estos hierbas, ¿verdad?, aromáticas de grande precio. Entonces, vean otra vez, hermanos, ahora esa es la ejecución del plan. Ya ellos querían matarlo, pero vean, ahora viene la avaricia número 6. Yo creo que sí terminamos. Vean, interesante ver que Judá le dijo a sus hermanos en el versículo 26, dice, ¿qué provecho tenemos de que lo matemos? Mejor encubramos su muerte, vamos a hacer que lo matamos. ¿Sí? ¿Quién fue, hermanos, el que entregó a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo se llamó? Judas. Y este Judá. Y dice, venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne. Y sus hermanos acordaron con él. Y cuando Judas había entregado al Señor, después él se arrepintió, ¿verdad? Cuando vio que ya lo iban a matar, no, ¿qué he hecho? Y fue, y en vez de pedirle perdón, se fue y se ahorcó. Y dice la Biblia que cayó así en unas piedras y murió ahí aplastado. Y los madianitas, que eran mercaderes, sacaron a José de ahí de la cisterna y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. A Jesús lo vendieron ¿por cuántas? Por 30. Bueno, a José por 20. Y luego dice que llevaron a José a Egipto. Por eso, hermanos, vemos una relación muy estrecha de el sufrimiento de nuestro Señor. ¿Sí? Y luego cuando Rubén regresó, rasgó sus vestidos, hermanos, y tornó a sus hermanos y dijo, el mozo ya no está, y yo dónde iré. Él se sentía con esa responsabilidad. Entonces, para terminar, hermanos, la mentira que le contaron a su padre, ¿verdad? Dice, entonces tramaron ya en el versículo 31, tomaron esa ropa y degollaron a un cabrito y tiñeron la ropa con sangre y enviaron la ropa de colores y la trajeron a su padre y le dijeron, mira, hallamos esta ropa, ¿la reconoces? También como tono de burla, ¿te acuerdas? Tu hijo favorito. Vean, hermanos, qué maldad tan grande, ¿verdad? José fue enviado, vendido a Egipto, y sus hermanos vienen, hacen este plan, esta mentira. Jacob conoció la ropa, dice, sí, es de mi hijo. Y le dijeron, dijo él, alguna mala bestia lo devoró. Pues ellos fueron las malas bestias. El apóstol Pablo, cuando envió a Tito a predicar a los cretenses, le dijo malas bestias. Ahí en Tito hay muchas malas bestias, hermanos, por ahí.
¿sí? Tengamos cuidado, hermanos. ¿Se acuerdan que hablamos que dice la Biblia que los hijos de Dios van? Ezequiel fue enviado como oveja entre lobos. Así, hermanos, el cristiano va a su caminar, pero entre lobos. Dice Jacob, una mala bestia lo despedazó. Fueron sus hermanos. ¿Cómo haces eso con tu propio hermano? ¿Sí? Por eso el Señor dijo, si cuando el árbol está verde, miren lo que están haciendo. Imagínense cuando esté seco. A ustedes les va a ir peor. Pero hermanos, esta es la humillación, ¿sí? Entonces Jacob pues sufrió, rasgó sus vestidos y dijo, mi hijo, ahora lo he perdido, ¿verdad? Y se enlutó por su hijo muchos días. Y ya todos lo querían consolar allá Jacob, sus hijos, todavía, fíjense, le echaban ánimo, sabiendo lo que habían hecho, sabiéndolo. Y dice, no, ahora voy a descender a la sepultura con este luto de mi hijo. Y lloró amargamente, hermanos, como, ¿verdad? Lloraron aquellos hombres en Jerusalén, ¿verdad? Por la muerte del Señor. Pero bueno, hermanos, esa es la etapa, ¿verdad? De la humillación que nos narra Génesis 37. Muchas veces nosotros vamos a tener que atravesar, ¿verdad? Por esa humillación, pero el final es todavía mejor. Recordemos palabras como el Salmo 23, ¿verdad? Que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos. Jesús, hermanos, dice, humillado hasta la muerte, pero Dios lo ensalzó a lo sumo. Aquí después veremos cómo sigue esta historia de José, hermanos, pero hoy, ¿verdad? Tengamos esa confianza en nuestro Dios, que mientras estemos en su camino, mientras lo amemos a Él, ¿verdad? Vamos a sufrir esas humillaciones, ¿sí? Pero que el Señor nos dé esa fuerza, ¿verdad? Que nos dé esa fuerza, ese ánimo y seguir adelante, hermanos, en su camino, para honra de nuestro Señor, hermanos, Jesucristo.